a pasar a otro tipo de fuerza intermolecular. Sería la tercera que vamos a ver. Ya repasamos la fuerza de dispersión, ya repasamos las fuerzas de dipolo-dipolo. Ahora vamos a ver un tipo de fuerza intermolecular que caería en la clasificación de dipolo-dipolo. Sin embargo, es tan fuerte este tipo de fuerza que si la comparamos con las fortalezas de las fuerzas dipolo-dipolo promedio, es tan más fuerte que usualmente se suele estudiar como una clasificación aparte. Entonces, ¿cuál es este tipo de fuerza intermolecular y por qué la hace tan diferente, tan especial, tan fuerte en comparación con la otra dipolo-dipolo? Pues este tipo de fuerza intermolecular se conoce como puente de hidrógeno. También se conoce como interacción de hidrógeno o enlace de hidrógeno, pero en realidad lo que se forma no es un enlace de hidrógeno entre moléculas, sino es que es una interacción bastante fuerte que existe entre moléculas. Así que, ¿verdad? Esto suele confundir llamarlo enlace de hidrógeno, así que lo voy a llamar puente de hidrógeno o interacción de hidrógeno. Entonces, ¿qué hace tan especial el puente de hidrógeno? Porque este tipo de fuerza suele ser más fuerte que las fuerzas de dipolo-dipolo promedio. Es sencillo. Si usted ve una molécula cuya estructura tenga un átomo electronegativo, es decir, un átomo de oxígeno, un átomo de nitrógeno o un átomo de flúor, entonces tiene que estar pendiente si uno de esos tres átomos está enlazado con un hidrógeno. Si usted tiene una molécula donde tienes un oxígeno enlazado directamente con un hidrógeno, o tiene un átomo de nitrógeno enlazado directamente con uno de hidrógeno, o tiene un flúor enlazado directamente con un átomo de hidrógeno, usted tiene una molécula polar, pero también tiene una molécula que puede hacer puente de hidrógeno. Como el átomo de hidrógeno es tan pequeñito y si lo enlazas con un átomo bien electronegativo, que lo que va a hacer es alar para su lado ese electrón que tiene el átomo de hidrógeno hacia él, usted va básicamente casi va a crear un protón, ¿verdad? Una carga positiva completa en ese átomo de hidrógeno, porque usted va a estar alando ese electrón que va a tener. Así que va a tener una parte que va a ser bien electronegativa y una parte que va a ser bien positiva, porque el átomo de hidrógeno es bien chiquitito y, ¿verdad?, es el más pequeño, y el protón básicamente va a estar expuesto casi a las demás moléculas. Esto es lo que hace tan fuerte el puente de hidrógeno. Para que ustedes vean qué fuerte es el puente de hidrógeno, vamos a ver un ejemplo. El dimetil éter, que es una molécula polar que no hace puentes de hidrógeno. Tiene un átomo de oxígeno, pero este átomo de oxígeno no está directamente enlazado a un átomo de hidrógeno. Versus el etanol. El etanol sí tiene un átomo de oxígeno, pero este átomo de oxígeno está directamente enlazado con un átomo de hidrógeno. Así que este último puede hacer puente de hidrógeno. Entonces, si nosotros vemos el punto de ebullición, el de dimetil, una molécula polar, es de negativo 22 grados Celsius, su punto de ebullición. Y si vemos el de etanol, es de 78.5 grados Celsius. Así que vemos esta diferencia bien grande entre moléculas que son polares, casi tienen la misma masa molar, tienen casi la idéntica la masa molar, son como mencioné polares, pero hay una marcada diferencia entre el punto de ebullición, que también equivale a que hay una marcada diferencia en la fortaleza de estas fuerzas intermoleculares que existen entre estas moléculas, y es por eso, es por el puente de hidrógeno, que es mucho más fuerte esta interacción, así que requeriría de mucha más energía para separar estas moléculas que están unidas por puente de hidrógeno, que también se ve reflejado en su punto de ebullición. Otro ejemplo, si tengo agua, ¿verdad?, la famosa agua, si ustedes se fijan, el agua puede hacer puente de hidrógeno porque tengo un átomo de oxígeno, que es el electronegativo, enlazado directamente con dos átomos de hidrógeno. Así que uno esperaría que el agua pueda formar puente de hidrógeno. Así que tiene fuerza de dispersión,
tiene fuerza dipolo-dipolo y tiene puente de hidrógeno, puede formarlo. Así que si nosotros comparamos el agua, cuyo punto de ebullición es de 100 grados Celsius, con, por ejemplo, acetona, que sería esta que está aquí, y como ustedes pueden ver, tiene un átomo de oxígeno. Sin embargo, este átomo de oxígeno está directamente enlazado con un átomo de hidrógeno, así que solamente es una molécula polar. ¿Cuáles de estas dos ustedes esperaría que tenga una fuerzas intermoleculares más fuerte? Esta, ¿cierto? Porque puede formar puente de hidrógeno. Y si nosotros buscamos su punto de ebullición, podemos ver que, como ya les mencioné, el del agua es 100 grados Celsius, mientras que el de acetona es de 56 grados Celsius. Ahora bien, para hablar un poquito más de los puentes de hidrógeno y relacionarlo con casos en que se vea la importancia y la relevancia del puente de hidrógeno en la cotidianidad, está el ADN. El ADN, que básicamente es lo que contiene el código genético y es lo que nos da las características a los seres humanos, está presente y es bien importante los puentes de hidrógeno. Y es que, como ustedes sabrán y han visto imágenes del ADN, básicamente son representaciones en las que se ve una doble hélice, ¿verdad? Una cadena dando vueltas, bueno, dos cadenas unidas, ¿verdad? Entonces, lo que mantiene a esas dos hebras unidas, ¿verdad? En esa espiral, son puentes de hidrógeno. Son compuestos orgánicos que están en las hebras, ¿verdad? Si abrimos el ADN, lo abrimos, las bases nitrogenadas que están en el interior del ADN tienen una parte que puede formar puentes de hidrógeno. Entonces estas bases se conocen como adenina, citosina, guanina y timina. Entonces, ¿verdad? Hay diferentes secuencias de adenina, timina, citosina, adenina, y la otra hebra correspondiente va a matchar, por ejemplo, adenina con timina y citosina con guanina, ¿verdad? Que así es como esas son las bases nitrogenadas en nuestro ADN y son la correspondencia. Adenina se va a interactuar con timina y citosina con guanina. Entonces, cuando esas hebras se encuentran, lo que van a hacer es la manera y la forma, el mecanismo por el que están ellas unidas de esa forma es por puentes de hidrógeno, porque estas bases nitrogenadas tienen una parte donde tienen un nitrógeno enlazado directamente con un hidrógeno, y eso es lo que permite esa interacción entre esas moléculas, ¿verdad? Entre esas dos hebras, hace que se forme esa doble hélice y mantenga unido esas dos hebras que sería el ADN. Habiendo ya visto tanto las fuerzas de dipolo-dipolo y la de dispersión y la de puente de hidrógeno, vamos a hablar sobre vitaminas. Entonces se preguntarán, ¿por qué vitaminas? Porque vamos a identificar dos vitaminas y vamos, dependiendo de la fuerza intermolecular que predomine en esa vitamina, en ese compuesto, vamos a poder predecir si esa vitamina se puede disolver o en agua o en grasas, en lípidos. Así que vamos a ver este ejercicio, que está bien interesante. En este caso, ¿verdad? Como les mencioné, vamos a estar trabajando con vitaminas y vamos a determinar en dónde serían solubles. Pero para eso vamos a tener que estudiar su estructura primero, identificar cuál tipo de fuerza intermolecular predomina en cada una. Vamos a ver primero la vitamina C. La vitamina C tiene varios oxígenos y tiene varios grupos OH. Entonces, estos grupos tienen un átomo de oxígeno, como podemos ver, enlazado directamente con átomos de hidrógeno. Entonces nosotros podemos ver que en este caso tiene 4, ¿verdad? Tiene estos dos acá abajo y estos dos acá arriba. Entonces, viendo esto, nosotros podemos decir que este tipo de moléculas, la vitamina C, tiene fuerzas de dispersión, ¿verdad? Porque todas las moléculas tienen fuerzas de dispersión. Además de eso, tendría fuerzas de dipolo-dipolo, porque es una molécula polar. Además de tener átomos de carbono y oxígeno, tiene átomos de carbono e hidrógeno, tiene átomos de oxígeno. Y finalmente, también puede tener puentes de hidrógeno. Tiene puentes de hidrógeno porque tiene varios oxígenos enlazados directamente con hidrógeno.
Si ustedes no pueden ver los átomos de carbono, este tipo de nomenclatura, ¿verdad? No de nomenclatura, sino de dibujar estas estructuras de compuestos orgánicos, básicamente cada uno de estos puntitos, al terminar una línea, son átomos de carbono. Así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono ahí. Tenemos dobles enlaces que se representan con dos líneas. Y lo que, ¿verdad? Por ejemplo, este átomo de carbono, como lo máximo que puede hacer serían 4 enlaces, tendría un enlace con oxígeno, un enlace con el otro carbono, y los otros dos enlaces, si no se escribe ningún otro átomo, deberían ser de hidrógeno. Así que este átomo de carbono tendría dos hidrógenos que no se escriben y enlazado al de oxígeno y a otro de carbono. Por otro lado, tenemos la vitamina D. La vitamina D tendría fuerza de dispersión, ¿verdad? Porque todas las moléculas tienen fuerza de dispersión. La fuerza de dipolo-dipolo, como solamente aquí tiene un oxígeno, es bien bajita. En comparación, miren todo el montón de esta molécula. Básicamente lo que predomina aquí serían las fuerzas de dispersión, que sería toda esta parte que es no polar. Y también tendría un puente de hidrógeno, pero este puente de hidrógeno se está viendo sumamente afectado con todo lo demás de la molécula, que básicamente es no polar, y por consiguiente lo que predominaría en esta molécula, la vitamina D, serían las fuerzas de dispersión o las fuerzas de London. Entonces, para, ¿verdad?, concluir, la vitamina C es hidrosoluble en realidad, lo que significa que es soluble en agua, se puede disolver en agua, y esto hace sentido porque las fuerzas que, ¿verdad?, mencionamos anteriormente que predominan serían las de dipolo-dipolo y la de puente de hidrógeno, y el agua hace puente de hidrógeno porque, ¿verdad?, tiene su oxígeno directamente enlazado con un hidrógeno, y por esta razón esta vitamina es hidrosoluble. Por otro lado, la vitamina D es liposoluble, es decir, que se disuelve en grasas o en aceite o en lípidos. Y tiene sentido porque básicamente el mayor componente de esta de la estructura de esta vitamina es esta región no polar, que es sumamente grande, es la que predomina, así que predominaría las fuerzas de dispersión, y por consiguiente la molécula sería liposoluble. Y si ustedes buscan información de la vitamina D, esto es cierto. Así que este es otro ejemplo de cómo uno puede determinar algunas propiedades de moléculas si uno estudia su estructura, y por consiguiente también estudia las fuerzas intermoleculares que predominan en estas moléculas.